Buenas noches mis hermanos, ¿cómo están todos? ¿Cómo se encuentran? Dios los bendiga. Espero que todo esté marchando muy bien y bueno, qué privilegio nuevamente encontrarnos aquí por los medios virtuales para poder juntos meditar en la palabra de Dios. Así que recordarles, aprovecho de antemano nuestra reunión el próximo domingo. Estamos aquí a las 9 de la mañana viendo un tema bastante interesante acerca de los dones del Espíritu Santo. Espero que podamos todos llegar puntuales, podamos adorar al Señor y poder recibir la palabra de Dios. También pues bueno, nada, agradecerles a todos los que se conectan este miércoles y a los que verán este mensaje que después será compartido, después de que haya sido grabado. Muy bien, así que vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Dios, en este tiempo por darnos el privilegio, Padre bendito, de escuchar tu palabra, de ser edificados por tu bendita escritura, Señor. Te doy gracias, Dios mío, por las vidas de cada persona que dispone este tiempo para dejar que sea tu palabra quien nos hable, quien nos enseñe, quien nos instruya, Señor. Te doy gracias, Dios, por este día y por todo lo que tú haces, Señor, en nuestras vidas. Me encomiendo, Señor, en tus manos, confiando que a pesar de todo, Señor, tú siempre haces tu obra. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, muy buenas noches. Hoy he querido hablar acerca de un tema que me llama bastante la atención. Lo he titulado Religiosidad vana. Religiosidad vana. Creo que de alguna manera la gran mayoría de las personas queremos construir una buena reputación, ¿verdad? Que la gente nos pueda ver como personas correctas, honorables. Creo que eso en la gran mayoría de personas, ¿no? Hay otras personas que por algunos motivos no están buscando esto, pero para eso se requiere que el hombre tenga una religión. Una religión. El hombre busca a través de la religión poder, digamos, tener cierto contacto con la vida espiritual, con ciertas verdades espirituales. Así que el hombre busca una religión. Lamentablemente este deseo se ve truncado con el asomo de nuestras debilidades, ¿verdad? Con el asomo de nuestras debilidades que nos confrontan, que nos hacen ver que en realidad tenemos una lucha espiritual que está en todos nosotros. Si somos sinceros, debemos decir definitivamente cada día estoy luchando por ser la persona que Dios quiere que sea. Si somos sinceros, ¿verdad? Pero esto puede ser fácil de alguna manera tratar de aparentar que todo marcha bien, que nuestra vida religiosa está marchando uno a, pero ¿será que podemos engañar a Dios? ¿Será que delante de Dios podemos también engañarlo a Él y poder pasar, digamos, por abajo de su estándar y con todo y eso pensar que las cosas están bien? La verdad es que es imposible ocultar nuestro estado espiritual delante de Dios. Es imposible. Mira lo que dice Proverbios 15:11. Por favor, léelo conmigo. Proverbios 15:11. Dice, ni la muerte ni la destrucción ocultan secretos al Señor, mucho menos el corazón humano. No hay nada que esté oculto ante los ojos de nuestro Señor. Y eso es algo que pues nos debe llevar a vivir de una manera que le agrade a Dios. Porque la verdad es que no hay nada oculto. Ni nuestros pensamientos, ni lo que hagamos en algún lugar escondido, ni lo que hablemos con alguna persona. Todo el Señor lo ve, todo el Señor lo ve. Y esto nos tiene que llevar a una reverencia, ¿verdad? Y a un cuidado de las cosas que hacemos. Así que en vista de esto solo tenemos dos opciones. Dos opciones. La primera, construir una aparente rectitud a través de nuestros esfuerzos. Esa es una opción. O la otra,
venir con un corazón sincero ante Dios, reconociendo la verdad de esa lucha y pedir su ayuda para que Él sea el que nos transforme verdaderamente. Solo tenemos dos opciones. Solo tenemos dos opciones. Y quiero empezar a desarrollar la primera como parte de este mensaje en esta noche. Construir una aparente rectitud a través de nuestro esfuerzo. ¿Sabe usted que la primera pareja en el huerto del Edén hizo exactamente esto? Miremos qué dice Génesis capítulo 3, versos 6 al 7. Génesis capítulo 3, versos 6 al 7. Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Pilas a lo que sigue. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Estamos hablando de que solo hay dos formas de tener una vida religiosa correcta, o dos formas religiosas. La primera, construir una aparente rectitud a través de nuestro esfuerzo. Quiero que note un detalle muy interesante de lo que acabamos de leer. Para ponerlo un poquitico en contexto, debemos recordar que la Escritura nos está relatando el momento de la caída de Adán y Eva. Sabemos que allí estaba la serpiente en el huerto y Dios les había dado una instrucción muy clara de no comer del árbol de la vida. Así que pasa algo, que esta desobediencia trajo una catástrofe moral y espiritual para toda la humanidad. Adán y Eva permitieron que el tentador los engañara y desobedecieron al Señor. Aquí empezamos a ver esa catástrofe de cómo esta pareja desobedeció a Dios y se dejó engañar. Perdieron su estado de inocencia y por primera vez en sus vidas sintieron culpa y temor. Usted puede ver en el relato de Génesis, desde que el hombre fue creado hasta ese punto, jamás hubo una lágrima, jamás hubo miedo, jamás hubo culpa, jamás hubo enfermedad, jamás hubo violencia, pero fue a causa de la entrada del pecado que todos los males se derivaron de esa caída. Así que, mire por ejemplo, cómo Adán y Eva por primera vez sintieron culpa. Sintieron culpa. ¿Y cómo puedo saberlo? Porque esa culpa los llevó a construir un vestido de hojas de higuera. Podemos ver que ellos sintieron temor por primera vez, temor de Dios. Vieron a Dios y sabían que le habían fallado. Y cuando supieron que Él venía a buscarlos, se escondieron. Ninguna de estas emociones había sido parte de la humanidad hasta el momento de la caída. Si somos sinceros, creo que podemos estar de acuerdo en que el pecado no produce en realidad ningún beneficio a nuestra alma. Por lo contrario, siempre trae dolor, tristeza, trae divisiones, trae varias cosas. Pero estamos hablando de eso que sucedió en el huerto del Edén. ¿Cómo intentaron ellos resolver esa desnudez? ¿Cómo intentaron ellos cubrir ese estado de pecado, esa vergüenza, ese temor? Y aquí es donde quiero llegar. Esto los llevó a coser hojas de higuera para cubrir su desnudez. Este punto me hace pensar que el hombre desde la caída está buscando cómo cubrir su desnudez moral y su falta de justicia delante de Dios. Desde el huerto del Edén podemos ver cómo el hombre busca en sus propios medios. Nadie les dijo a ellos
ni la serpiente, ni Dios les dijo a ellos que cuando si llegaran a caer se tenían que cubrir con esas hojas. Fue algo que ellos vieron como una solución, como una respuesta, de pronto algo prematuro, a cubrir ese estado de desnudez espiritual y de culpa. A esto lo podríamos llamar como la religión de los hombres. La religión de los hombres. Esta religión son esfuerzos humanos para construir una relación con Dios, pero a la manera del hombre. A la manera del hombre. Una espiritualidad que puede estar al alcance del hombre. Una espiritualidad cuyos estándares no son tan altos de manera que el hombre los puede alcanzar. Se da cuenta que hay dos formas de vivir. La primera, como ya lo dije, es construir una aparente rectitud a través de nuestro esfuerzo. Y a eso lo he querido denominar como una falsa religión. Una falsa religión. ¿Por qué? Porque nadie les dijo a ellos que tenían que, si caían, si fallaban, con esto quedaba solucionado el problema. Fue una solución que el hombre inventó en ese momento. ¿Y sabe una cosa? Aún después de tantos años, esto sigue ocurriendo en nuestra sociedad. El hombre sigue tejiendo vestidos de higuera. El hombre sigue vistiendo cosas que cree que le van a agradar a Dios, o sigue creando religiones y religiosidad que cree que eso va a satisfacer el enorme vacío del alma cuando no tiene a Jesucristo en su vida. Esas son falsas religiones, mis queridos hermanos. Falsas religiones. Son nubes que no destilan agua. Son cosas que nunca van a llevar al hombre a la plenitud que solo Cristo le puede dar. Y basta algún día viendo este tema de las religiones mundiales. ¿Sabe usted que ya no se puede determinar cuántas religiones hay en el mundo? Ya no existe un número cierto. Son tantas que ya no se pueden contar. Ya no hay una certeza de cuántas hay. Así que imagínese usted cuántas hojas de higuera se siguen tejiendo el día de hoy. A través de falsas religiones, a través de falsas creencias, a través de filosofías que el hombre ha adoptado para su vida, tratando de cubrir ese vacío espiritual que siempre queda cuando la persona crece en su vida y no tiene a Dios con él. Qué interesante que hoy podamos analizar este punto, queridos hermanos. Yo creo que todos los que podemos estar aquí conectados o los que vemos este video, podemos recordar cómo era nuestra vida sin Cristo. Y creo que todos hicimos intentos en diferentes tipos de religiones. Algunos estuvieron de pronto involucrados en la meditación. Algunos pertenecieron a otro tipo de religiones que creen en Dios, pero a su manera, ¿verdad? Algunos de pronto estuvieron inclusive circulando en el ateísmo posiblemente. Así que es interesante ver que esta respuesta de estos trajes de higuera no vino como respuesta a un hombre que estuviera buscando de Dios, sino vinieron como respuesta a su caída, a su caída. Entonces, qué interesante que hoy podamos considerar este punto. Y veamos el segundo, y es, en lugar de querer construir una falsa religión, en lugar de querer construir una aparente rectitud a través de nuestro esfuerzo, hay otra opción, y es la opción de Dios. Venir con un corazón sincero ante Él, reconociendo nuestro verdadero estado espiritual. No hay más que hacer. Mire lo que dice ahí más adelante en Génesis 3, 20 y 21. Génesis 3, 20 y 21. Dice, después el hombre Adán le puso a su esposa el nombre Eva, porque ella sería la madre de todos los que viven. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa.
Wow, qué interesante esto. ¿Saben? Dios tenía pensado otro modelo de vida espiritual. ¿Por qué puedo deducir esto? Porque para Dios no fue agradable, no fue suficiente el vestido que ellos hicieron con hojas de higuera. Dios pensó en vestirlos de otra manera. Dios pensó en hacerlo a su manera. Y en esto es lo que la humanidad debe pensar, que Dios ha establecido una manera para que el hombre se reconcilie con Él. Y es importantísimo creer en Él, creer en su método, creer en su camino, creer en lo que Él ha establecido. Porque Dios desecha cualquier vestido de higuera que el hombre quiera construir para cubrir su desnudez, para cubrir su falta espiritual. Esas hojas de higuera no fueron suficientes, fueron desechadas por Dios. Las religiones que el hombre crea no serán agradables ante Él, porque no van a satisfacer su estándar de justicia y moralidad. Las religiones que el hombre crea nunca van a dar la talla del estándar de justicia y de moralidad de Dios. Dios establece que la única manera de ser cubiertos es con la vida de otro ser. Mire qué interesante. Y usted, yo creo que ya empieza a ver que empezamos a ver cosas que nos hacen pensar en Jesucristo. Porque aquí empezamos a ver cómo Cristo empieza a ser revelado de alguna manera a través de estas figuras, como el Salvador que Dios enviaría. Dios en ese momento con Adán y Eva tuvo que sacrificar un ser vivo para que su piel les sirviera para cubrirlos. Mire qué interesante. Un animal que no tenía nada que ver fue sacrificado por el Señor y el Señor utilizó su piel para hacerles unos vestidos. Dios quiso hacerlo a su manera. A su manera. Y qué importante que nosotros podamos creer en el Evangelio a la manera de Dios. Que podamos acercarnos a Dios y entender nuestro estado espiritual tal cual como Dios lo diagnostica. Y sería terrible que una persona quiera construir su vida, su religión, y llegue a la presencia de Dios el día en que muera y se encuentre con que eso no era suficiente, con que ese no era el camino. Por eso es tan importante que tú puedas atender este mensaje de la palabra de Dios. Solo el método de Dios sería el que podría satisfacer las demandas del Señor. Solo el método del Señor. Y si nosotros ponemos eso en términos de hoy, sabemos que hay un evangelio que fue revelado a los hombres. Y ese evangelio fue revelado a través de Jesucristo. A través de Jesucristo. Nunca podremos nosotros presentarnos delante de Dios con nuestra propia religión construida. Porque Dios va a desechar eso. Tal cual como lo hizo con la pareja en el huerto del Edén. Sin embargo, la gracia de Dios es tan grande que Él proveyó un método suyo para que el hombre pudiera tener absoluta certeza de que fue y será perdonado y que será recibido en la presencia de Dios. Dice 2 Corintios 5:21 las siguientes palabras. 2 Corintios 5:21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Y aquí el Señor nos lo aclara aún más, porque después de que el Padre reveló a su Hijo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya no hay absolutamente ninguna otra manera de tener
una reconciliación, una vida espiritual de acuerdo al estándar de Dios. No hay ninguna otra manera. Y hay evidencias suficientes, tal cual como dicen historiadores, tanto judíos como ateos, confirman la existencia de Jesús al menos como un personaje real. No estamos hablando de que sea el Cristo y que ellos lo confiesen por sus escritos, pero ellos sí escribieron de Jesús como un personaje real que existió. Pero hay un gran interrogante y es una tumba vacía. Una tumba vacía, una tumba que quedó allí, y eso nos deja ver que Jesús es quien dice ser, porque Él venció la muerte, fue resucitado por Dios su Padre como evidencia de que Él es quien dice ser y de que todo lo que Él dijo es así. Así que debemos atender al método de Dios. Dice Pablo allí en 2 Corintios 5:21, que ya lo leímos. Revisemos un poco qué nos dice el Señor allí, porque dice que Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. Así como hoy en día tú y yo de alguna manera, en algún momento de nuestra vida, quisimos construir una religiosidad, una espiritualidad a nuestra forma, Dios hoy nos está diciendo que eso no es suficiente, que eso no es agradable, porque Él hizo algo. Él hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. Nuestro pecado hace que todos seamos dignos de la condenación de Dios. Pero Dios en su amor, en su gracia, hizo que Cristo, quien nunca pecó, quien es inocente, quien es santo y sin mancha, fuera la ofrenda por nuestro pecado. ¿Y cuál es el fin de esto? Pablo dice, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Hoy en día el Señor nos cubre a través de la vida de Cristo. Hoy nosotros, que ya no estamos en ese huerto, estamos en un mundo caído, en un mundo donde reina el pecado, el Señor sigue cubriendo, el Señor sigue quitando trajes de higuera, pero ahora nos cubre con los méritos y la obra de Cristo. Ahora nos cubre con Él, para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios. Justicia de Dios. Hoy en día tu desnudez es cubierta por la gracia de Dios. Es cubierta a través de Cristo, para que toda esa vergüenza quede cubierta y tú y yo podamos estar en una relación correcta con Dios, solo por medio de Cristo. Ahora quiero preguntarte, ¿cómo estás construyendo tu vida espiritual? ¿Cómo estás tú construyendo una religión? Porque cada persona hoy en día, inclusive, puede crear su propia religión. A ese punto hemos llegado. Pero solo hay una forma verdadera de tener una vida espiritual bajo el estándar de Dios, y es creerle al Evangelio de Dios. Creer al Evangelio de Dios. Creer en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la única manera en la cual tú puedes tener verdadera vida y vida eterna, solamente a través de Jesucristo. Así que quiero que hoy finalicemos meditando en eso. ¿O será que tú ya confiaste en el Señor? Pero quiero que tú también medites en algo, en el trasegar de la vida cristiana. También podemos tratar de ser engañados y empezar a construir una vida cristiana que no está alineada a la palabra de Dios. Por eso debemos caminar con mucho cuidado. Debemos caminar estudiando nuestras Biblias, orando cada día, para que no sea que nosotros, creyendo que estamos en un camino cristiano, terminemos también desviados del Señor. El Señor, me encanta como el apóstol Pablo le habla
en la carta a los Gálatas, les dice que él les había explicado el Evangelio de una manera tan clara que ellos lo vieron clarito, lo entendieron. Pero vinieron algunos judíos a decirles que tenían que circuncidarse y guardar ciertos temas de la ley para poder ser aceptados por Dios. Y él dice, ¿quién los estorbó? ¿Quién los fascinó con esa mentira? Hermanos, aún en el andar cristiano, a veces nos quieren colocar vestidos de higuera, teniendo la vestidura de la justicia de Dios. Así que es bueno que hoy meditemos en todo esto y que podamos darle gracias a Dios, porque solamente a través de Cristo podemos estar en una relación correcta con Él. Él ha cubierto nuestra desnudez a través de la gloriosa obra de Cristo en la cruz del Calvario. Así que vamos a orar en esta noche. Padre, te damos gracias, Señor, por darnos esta reflexión en este día acerca, Señor, de las religiones vanas, Señor. Religiones que no nos llevan a nada que te agrade, Señor. Tú deseas, Señor, que nosotros desistamos de seguir cosiendo o haciendo vestidos de higuera. Falsas religiones, falsa justicia, falsa espiritualidad. Tú ya no quieres más eso, Señor. Porque ¿quién más que tú sabes cuánta insatisfacción en realidad trae el vivir una vida espiritual en la que tú no estás y que tú no apruebas? Señor, te damos gracias porque a través del Evangelio nos es revelado cómo tú nos vistes con tu justicia, nos vistes con tu amor, nos haces hijos de Dios. Gracias, Señor. Hoy te pido que aquellas personas que escuchen este mensaje y que tal vez a lo largo de su vida han construido trajes con vestidos de higuera, falsa religión, falsa espiritualidad, una religión a su manera, una religión a su alcance, una religión que no demande santidad, ni pureza, ni arrepentimiento, ni fe en Cristo. Que hoy sea el día en que tú llames a estas personas a poner su mirada y su confianza en la absoluta y suficiente obra de tu Hijo en la cruz del Calvario. Te doy gracias, Señor, porque sé que muchos de los que estamos viendo este mensaje hemos creído a tu anuncio, hemos creído a tu buena noticia, Señor. Pero también te ruego, Dios, que aún estando en este camino, no permitamos que nos quieran ser impuestas trajes de higuera cuando ya tenemos la justicia de Dios cubriéndonos. No permitas que caigamos en una religiosidad aún siendo cristianos, Señor. Una apariencia, Señor, sino que permite que seamos verdaderos discípulos, Señor. Te suplico por esto, Padre Santo. Te doy gracias y líbranos y déjanos ver la bendición que es conocerte, la bendición que es en realidad creerte a ti, creer a tu evangelio, creer a esa nueva oportunidad y creer en ese nuevo nacimiento que tú nos brindas, Señor. Te doy gracias, Dios, te doy gracias, te alabo y te bendigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros y meditemos qué es lo que nos cubre hoy espiritualmente. Meditemos en eso. No sea que estemos caminando, ¿verdad?, en una falsa religiosidad. Así que, mis hermanos, les deseo una feliz noche. Y recuerden, este domingo nos vemos en la iglesia a las 9 de la mañana para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos. Una feliz noche y que el Señor les bendiga. Bendiciones. Adiós, adiós.